Nunca olvidaré la cara de mi hermana cuando dije esas palabras en voz alta. Todo el comedor quedó en silencio absoluto. Mi madre dejó caer el tenedor, mi padre dejó de masticar, y ella palideció como si acabara de ver un fantasma. Porque durante años guardé ese secreto, hasta que me humilló delante de todos. Esto no es solo una historia de venganza, es la historia de cómo pasé años siendo invisible en mi propia familia, siendo la que pagaba las cuentas mientras otros se llevaban el crédito, la que resolvía los problemas mientras otros creaban drama. Y es la historia de ese momento exacto en que algo dentro de mí simplemente se rompió, no con tristeza, con claridad, con una calma aterradora que ni yo misma reconocí. Esta es mi historia, sin filtros, sin victimismo, solo la verdad de lo que pasó aquella noche en la cena familiar que cambió todo para siempre. Déjame ponerte en contexto. Mi hermana Valentina y yo crecimos en la misma casa, con los mismos padres, pero en universos completamente diferentes. Ella siempre fue la favorita. No lo digo con resentimiento, lo digo como quien describe el color del cielo. Es azul. Ella era la favorita. Así de simple. Valentina era 3 años menor que yo. Desde pequeña todo lo que hacía era adorable. Cuando sacaba malas notas era porque los profesores no la entendían. Cuando yo sacaba malas notas era porque no me esforzaba lo suficiente. Cuando ella rompía algo, era un accidente. Cuando yo rompía algo, era descuido. ¿Entienden el patrón? Crecí siendo la hija práctica, la responsable, la que no causaba problemas, porque ya había suficientes problemas con Valentina. Y no me malentiendan, la quería, era mi hermana. Pero siempre hubo esa pequeña voz en mi cabeza preguntándome por qué nunca era suficiente. A los 18 años empecé a trabajar. Valentina tenía 15 y mis padres acababan de pasar por una crisis financiera seria. Papá había perdido su empleo y mamá trabajaba medio tiempo en una tienda. Las cosas estaban difíciles, muy difíciles. Recuerdo noches en las que cenábamos arroz con huevo porque no había más. Recuerdo a mi madre llorando a escondidas en la cocina cuando creía que nadie la veía. Así que hice lo que tenía que hacer. Conseguí trabajo en un call center. No era glamuroso. Pasaba 8 horas diarias contestando llamadas de gente enojada, resolviendo problemas que no había causado, sonriendo por teléfono aunque por dentro estuviera agotada. Pero pagaba, y ese dinero ayudaba en casa. Cuando cumplí 20 años conseguí un mejor trabajo, en una empresa de contabilidad. Empecé como asistente, pero aprendí rápido. Me quedaba horas extras sin que me pagaran. Estudiaba por mi cuenta, hacía cursos online gratuitos. En 2 años me ascendieron. En 4, era supervisora. En 6, gerente de área. Mientras tanto, Valentina estaba en la universidad, estudiando diseño gráfico, una carrera cara, muy cara, y mis padres no podían pagarla. Adivina quién lo hizo. No fue algo que me pidieron directamente al principio, fue gradual. Primero fue ayudar con los libros, luego con la matrícula de un semestre, luego con la matrícula completa, luego con sus materiales, su computadora nueva, su tableta gráfica, sus cursos especializados. Y yo pagaba, cada mes, sin falta. ¿Por qué lo hacía? Porque era mi hermana, porque la familia se ayuda, porque mis padres me lo pedían con esa mirada de tú eres la única que puede hacerlo, y yo no sabía decir que no. Porque en el fondo, tal vez, solo tal vez, pensaba que si hacía esto, finalmente me verían. Finalmente sería suficiente. Pero aquí está lo que nadie te dice sobre ser la hija que resuelve todo. Te vuelves invisible. Tu sacrificio se convierte en lo esperado. Ya no es generosidad, es obligación. Y nadie te lo agradece porque para ellos simplemente estás cumpliendo con tu rol. Valentina se graduó. Hubo fiesta, lágrimas de alegría, fotos por todos lados. Mis padres estaban orgullosísimos. Publicaron en redes sociales sobre su hija, la diseñadora gráfica. Mi nombre no apareció en ninguna parte. Ni una sola mención de quién había pagado cada peso de esa carrera. Pero seguí callada, porque así era yo, la que no hacía olas, la que mantenía la paz. Después de graduarse, Valentina consiguió algunos trabajos freelance, pero nunca nada estable. Siempre había una excusa, que el cliente no pagaba bien, que el proyecto no era lo suficientemente creativo, que necesitaba tiempo para encontrar su estilo. Mientras tanto, seguía viviendo en casa de mis padres, sin pagar renta, sin aportar a los gastos. Y yo seguía ayudando, porque papá tuvo un problema de salud y necesitaba medicamentos caros,
porque la casa necesitaba reparaciones urgentes, porque el carro se descompuso. Siempre algo, y siempre yo era la solución. A los 28 años compré mi propio departamento, pequeño, pero mío. Fue la primera vez en mi vida que hice algo solo para mí. Recuerdo el día que recibí las llaves. Lloré. Lloré porque finalmente tenía un espacio que era mío, donde nadie me podía pedir nada, donde podía simplemente existir sin ser la que resolvía problemas. Mi familia vino a conocerlo. Valentina caminó por el lugar con una expresión que no pude descifrar. Luego dijo, «¿Es lindo? Pequeño pero lindo». Y mi madre agregó, «Sí, es acogedor, no como esos departamentos enormes y vacíos». Vacíos. Esa palabra me quedó resonando, porque mi departamento estaba vacío en ese momento. Sin muebles aún, sin decoración, pero había algo en cómo lo dijo, como si estar sola fuera algo triste, como si tener mi propio espacio fuera menos valioso porque no lo compartía con alguien. Valentina, por otro lado, seguía en casa de mis padres. Tenía 32 años en ese momento. Seguía sin trabajo estable, seguía sin aportar, y seguía siendo la favorita. Aquí es donde las cosas empezaron a ponerse realmente tensas. Conocí a alguien, un hombre maravilloso llamado Andrés. Era ingeniero, trabajador, amable. Salimos durante 6 meses y era feliz, realmente feliz. Lo llevé a una cena familiar para presentarlo oficialmente. Todo iba bien hasta que Valentina comenzó a hacer comentarios. Pequeños, sutiles. Ingeniero, qué interesante, debe ganar bien. ¿Ya hablan de futuro? No hay prisa, ¿verdad? Es lindo que hayas encontrado a alguien, ya era hora. Andrés lo notó. Después de la cena, en el carro, me preguntó si mi hermana siempre era así. Le dije que sí, que no le hiciera caso. Pero algo en mí se sintió mal, avergonzada. No de Andrés, sino de mi familia. La relación terminó 3 meses después. No por Valentina, sino porque él consiguió una oportunidad de trabajo en otro país, y no estábamos listos para esa conversación. Fue doloroso, pero maduro. Seguimos siendo amigos. Pero mi familia no lo vio así. Especialmente Valentina. Empezó con los comentarios. Sabía que no iba a durar. Los hombres así no se quedan. Tal vez eras demasiado independiente para él. Como si mi independencia fuera un defecto. Y mis padres no decían nada. Solo miraban con esa expresión de lástima que odié con cada fibra de mi ser. Los años siguientes fueron más de lo mismo. Yo trabajaba, ascendía, ahorraba, me compré un carro, viajé sola a varios países, hice amistades reales, profundas, invertí en cursos, en mi bienestar mental, construí una vida que me gustaba. Pero cada vez que iba a casa de mis padres, sentía esa mirada, esa pregunta silenciosa flotando en el aire. ¿Y cuándo vas a sentar cabeza? Valentina, mientras tanto, tuvo varias relaciones, todas dramáticas. Todas terminaban con ella llorando en casa de mis padres, siendo consolada como si el mundo se acabara. Y yo estaba ahí, escuchando cómo mis padres le decían que encontraría al indicado, que era hermosa, que merecían lo mejor. Nadie me decía eso a mí, porque yo no lloraba, porque yo lo tenía todo bajo control, porque yo era la fuerte. Pero la fuerza es agotadora cuando nadie reconoce el peso que cargas. A los 33 años, decidí que ya era suficiente. Dejé de pagar las cosas de Valentina. Simplemente dejé de hacerlo. Cuando mi madre me llamó para pedirme dinero para algo de mi hermana, por primera vez en mi vida, dije no. No puedo, mamá. Tengo mis propios gastos. Pero siempre has ayudado. Y ya no puedo seguir haciéndolo. Hubo silencio. Luego mi madre suspiró de esa manera que te hace sentir culpable. Tu hermana te necesita. Valentina tiene 35 años. Puede conseguir un trabajo estable. No es tan fácil para ella. Tú siempre has sido mejor con el dinero. Mejor con el dinero, como si fuera un talento natural y no años de sacrificio y disciplina. Colgué sintiéndome mal, pero también liberada. Era la primera vez que ponía un límite. Y dolió. Dolió mucho, porque parte de mí esperaba que mi familia lo entendiera, que dijeran, tienes razón, ha sido injusto. Pero no lo hicieron. En cambio,
Empezaron los comentarios pasivo-agresivos. ¿Debe ser lindo tener tanto dinero para gastar solo en ti? Algunas personas no entienden lo que es la familia. La sangre es más importante que el dinero, pero bueno. Y Valentina. Oh, Valentina me dejó de hablar por semanas, como si yo le debiera algo, como si años de pagar su vida no fueran suficientes. Pero mantuve mi límite, y por primera vez en años, respiré. Durante los siguientes 2 años, las cenas familiares se volvieron incómodas. Yo iba por obligación, no por placer. Cada encuentro era un campo minado de comentarios sutiles. Valentina siempre encontraba la manera de hacer sentir que mi vida era menos valiosa porque estaba soltera y sin hijos. ¿Todavía trabajando tanto? Debe ser solitario llegar a casa y no tener a nadie esperándote. Vi en redes a tu excompañera del trabajo. Acaba de tener su segundo hijo. Qué lindo, ¿no? No sé cómo haces para vivir sola. Yo me moriría de la soledad. Y yo sonreía, asentía, dejaba pasar, porque había aprendido que responder solo empeoraba las cosas. Mi madre defendía a Valentina, mi padre cambiaba de tema incómodamente, y yo me iba a casa sintiendo ese hueco en el pecho que conocía tan bien. Pero algo estaba cambiando en mí. Cada comentario, cada mirada de lástima, cada vez que mi familia trataba mi vida como algo incompleto, ese hueco se llenaba con otra cosa, no tristeza, enojo, un enojo frío, calculado, que crecía silenciosamente. Empecé a distanciarme, no dramáticamente, solo menos. Menos llamadas, menos visitas, más excusas de trabajo. Y curiosamente, nadie parecía notarlo. O tal vez sí lo notaban, pero no les importaba lo suficiente para preguntar si estaba bien. Hace 6 meses, Valentina finalmente consiguió un trabajo. Medio tiempo en una agencia de marketing. No era mucho, pero era algo. Mis padres lo celebraron como si hubiera ganado el premio Nobel. Hubo cena especial, brindis, felicitaciones efusivas. Yo también la felicité, genuinamente, porque a pesar de todo, quería que le fuera bien. Quería que finalmente encontrara su camino. Tal vez, pensé, esto cambiaría las cosas. Tal vez ahora que estaba trabajando, entendería lo que era sostenerse por cuenta propia. Pero las cosas no cambiaron. Los comentarios sobre mi vida siguieron. Y algo peor empezó a pasar. Valentina comenzó a tomar crédito por cosas que yo había hecho. Un día escuché a mi madre contándole a una tía por teléfono. Sí, Valentina está trabajando ahora. Ha sido tan responsable siempre, no como otras que solo piensan en ellas mismas. Me quedé helada. ¿Responsable? ¿La persona que había vivido a expensas de otros durante más de una década era la responsable? ¿Y yo que había cargado con todo era la egoísta? Pero no dije nada. Todavía no. Hace 3 meses fue el cumpleaños de mi padre. Gran cena familiar en su casa. Asistí porque, bueno, era mi padre. A pesar de todo, lo quería. Estaban todos, tíos, primos, mi abuela. Una mesa larga llena de gente y comida y risas. Yo estaba callada, comiendo, escuchando las conversaciones a mi alrededor. Valentina estaba especialmente animada esa noche, contando historias de su trabajo, haciendo reír a todos. Se veía feliz, y una parte de mí se alegró por ella. Hasta que empezó. ¿Sabes qué es triste?, dijo Valentina de repente, mirándome directamente. La mesa se quedó en silencio. Todos voltearon hacia nosotras. Mi tenedor se detuvo a medio camino de mi boca. La miré sin expresión. No empieces, Valentina, dije quedamente. No, en serio, continuó, como si estuviera compartiendo una preocupación genuina. Pero su sonrisa decía otra cosa. ¿Tienes qué? ¿36? ¿37? 35. 35. Y mírate, todo ese dinero, ese departamento, ese carro, pero llegas a casa y no hay nadie. No hay esposo, no hay hijos, solo tú y tú. Éxito. La última palabra la dijo con tanto sarcasmo que dolió. Algunos en la mesa rieron incómodamente. Mi prima intentó cambiar de tema, pero Valentina no había terminado. Yo sé que no gano tanto como tú, pero al menos tengo vida social. Al menos salgo, conozco gente, tengo relaciones. ¿Cuándo fue la última vez que saliste con alguien? ¿Hace 2 años? ¿3 años? ¿Y tu esposo?, preguntó Valentina, sabiendo perfectamente la respuesta. Oh, cierto. ¿Y tus hijos? Pausa dramática. Ah, cierto. No tienes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos me miraban, esperando mi reacción. Algunos con lástima,
otros con curiosidad mórbida esperando ver si iba a llorar. Y algo en mí simplemente se rompió, pero no de la manera que esperaban. No sentí ganas de llorar, no sentí vergüenza. Sentí una claridad absoluta, como cuando el sol sale después de días de niebla y de repente puedes ver todo con perfecta nitidez. Dejé mi tenedor en el plato con cuidado, me limpié la boca con la servilleta, me recargué en mi silla y la miré directamente a los ojos. ¿Quieres hablar de lo que tengo y no tengo?, pregunté con voz calmada, demasiado calmada. Ella sonrió, confiada. ¿Solo digo la verdad? Bien, hablemos de verdades entonces. ¿Cuánto costó tu carrera universitaria, Valentina?, pregunté. Mi voz era suave, pero cada palabra caía como una piedra en agua quieta. Su sonrisa vaciló. ¿Qué? Tu carrera. Diseño gráfico. 4 años. ¿Cuánto costó? Eso no viene al caso. Viene completamente al caso. Ya que estamos hablando de lo que tengo y no tengo, hablemos de números. Porque los números no mienten. Me incliné hacia adelante. Tu carrera costó aproximadamente $42,000. Matrícula, libros, materiales, tu computadora, tu tableta gráfica, tus cursos especializados, todo. La mesa estaba en completo silencio. Mi madre había palidecido. Mi padre finalmente levantó la vista de su plato. ¿Quién pagó eso, Valentina? Ella no respondió. Apenas podía sostenerme la mirada. Te voy a ayudar. Yo. Yo pagué cada peso. Sí, no mamá y papá. Yo. Desde que tenía 20 años, cada mes, sin falta, transfería dinero para que tú pudieras estudiar lo que querías. Yo no te pedí que hicieras eso. No, no lo pediste, pero lo aceptaste. Cada mes, sin agradecer, sin siquiera reconocerlo. Yo, comenzó mi madre, pero la detuve con una mirada. Y después de graduarte, durante años, seguiste recibiendo ayuda. ¿Tu renta? La pagaba yo, indirectamente, porque mamá y papá usaban el dinero que yo les daba para cubrir tus gastos. Tus salidas, tus viajes, esa computadora nueva que compraste hace 2 años. Todo con dinero que venía de mí. Eso es, Valentina buscaba palabras. ¿La verdad? Sí, lo es. ¿Y quieres saber otra verdad? He calculado todo. Cada transferencia, cada pago, cada peso que invertí en ti durante los últimos 15 años. ¿Quieres saber el total? Nadie respondió. Todos estaban petrificados. $120,000. Dejé que el número flotara en el aire. He invertido $120,000 en tu vida, Valentina. En tus estudios, tus caprichos, tu comodidad. Mientras tú vivías sin preocupaciones, yo trabajaba 12 horas al día. Mientras tú buscabas tu estilo artístico, yo pagaba tus cuentas. Mientras tú salías con amigos, yo hacía horas extra para poder cubrir todo. Las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, pero yo no podía parar. Años de silencio brotaban como un río desbordado. Y nunca, ni una sola vez me diste las gracias. Ni una sola vez reconociste lo que yo sacrifiqué por ti. En cambio, me tratas como si mi vida fuera un fracaso porque no tengo esposo ni hijos. Yo no sabía, comenzó. ¿No sabías? ¿Cómo no ibas a saber? ¿Creías que el dinero caía del cielo? ¿Que papá y mamá, que durante años apenas podían pagar sus propios gastos, mágicamente tenían miles de dólares para darte? Mi padre bajó la cabeza. Mi madre tenía lágrimas en los ojos, pero no de solidaridad, de vergüenza. Y ahora me preguntas por mi esposo, por mis hijos. Hice una pausa. Yo no tengo esposo porque me dediqué a trabajar para mantenerte a ti. No tengo hijos porque cada peso que podría haber ahorrado para mi futuro, para formar mi propia familia, lo invertí en la tuya. Valentina estaba llorando abiertamente ahora. ¿Y tu dinero?, pregunté, haciendo eco de su pregunta anterior. ¿Dónde está todo el dinero que has ganado en tu vida? Ah, cierto. Yo te he mantenido toda tu vida. Me puse de pie. Mi silla raspó contra el piso en el silencio absoluto, hasta hoy. Tomé mi bolso y caminé hacia la puerta. Nadie se movió. Nadie habló. Era como si el tiempo se hubiera congelado. Cuando llegué a la puerta, mi madre finalmente encontró su voz. Espera. Me detuve, pero no me volteé. No te vayas así. Valentina no quería. Ella solo estaba bromeando. Ahí fue cuando me volteé. No estaba bromeando, mamá. Y ambas lo sabemos. Valentina ha pasado años haciéndome sentir menos, porque mi vida no se ajusta a lo que a ustedes consideran exitoso. Porque no estoy casada, porque no tengo hijos, porque elegí enfocarme en mi carrera. Nosotros no, sí lo hicieron.
Cada comentario, cada mirada de lástima, cada vez que celebraban los logros insignificantes de Valentina, como si fueran el descubrimiento de la penicilina, mientras ignoraban todo lo que yo había hecho, todo lo que yo había sacrificado. Mi voz se quebró un poco, pero me mantuve firme. Compré mi propio departamento, me compré mi propio carro, pagué mis propios viajes. Y sí, lo hice sola, porque nadie más iba a hacerlo por mí. Porque mientras yo estaba siendo la hija responsable, la que resolvía todo, ustedes estaban demasiado ocupados protegiendo a Valentina de las consecuencias de sus propias decisiones. «No es justo que digas eso», dijo mi padre finalmente. «No es justo, papá. Pagué tu tratamiento médico hace 2 años, cuando te enfermaste y necesitabas esos medicamentos caros que el seguro no cubría. ¿Quién los pagó? Cuando el carro se descompuso, cuando la casa necesitaba reparaciones, cuando hubo emergencias, ¿quién siempre estuvo ahí con el dinero? Y sin embargo, nunca he sido suficiente para ustedes. Nunca he sido la hija de la que están orgullosos, porque no cumplí con el rol tradicional que esperaban de mí». Mi madre estaba llorando ahora. «Estamos orgullosos de ti». No. Están orgullosos de mi cuenta bancaria, de mi capacidad para resolver problemas, pero no de mí, no de quién soy, porque si realmente estuvieran orgullosos, no me hubieran dejado ser humillada en su propia casa sin decir una palabra. Miré a Valentina, que seguía sentada, con la cara entre las manos. Por un momento sentí lástima por ella, porque en cierta forma mis padres le habían hecho un flaco favor. La habían protegido tanto que nunca aprendió a valerse por sí misma. La habían mimado tanto que ahora, a los 35 años, apenas podía sostenerse sola. Pero esa lástima se desvaneció rápidamente, porque ella había elegido. Había elegido burlarse de mí, había elegido intentar humillarme, y esas elecciones tienen consecuencias. Desde hoy, dije, mirando a cada uno de ellos, las cosas van a cambiar. No voy a seguir siendo la solución a todos los problemas. No voy a seguir siendo la caja de emergencias. No voy a seguir sacrificando mi vida, mi felicidad, mi futuro, por una familia que no valora lo que he hecho. «¿Qué estás diciendo?», preguntó mi madre con voz temblorosa. «Estoy diciendo que se terminó. El banco cerró. Si Valentina necesita dinero, que trabaje más horas. Si hay emergencias, busquen otra solución. Yo ya di suficiente, más que suficiente. Y ahora me voy a enfocar en mí, en mi vida, en construir el futuro que quiero, no el futuro que ustedes esperan de mí». «Pero somos familia», dijo mi padre. «Sí, y la familia debería apoyarse mutuamente, no solo en una dirección, no solo cuando es conveniente. Yo los he apoyado durante años, años, y cuando necesité apoyo, aunque fuera emocional, no estuvieron ahí. Cuando necesité que me defendieran, se quedaron callados. Cuando necesité que me vieran, estaban demasiado ocupados mirando a Valentina». Me dirigí a mi hermana directamente. «No te odio, Valentina, pero te compadezco, porque nunca aprendiste que las acciones tienen consecuencias, que las palabras duelen, que no puedes construir tu autoestima aplastando a otros. Y espero, sinceramente espero, que esta sea una lección para ti». Abrí la puerta. «¿Cuándo vas a volver?», preguntó mi madre. «No lo sé. Tal vez cuando aprendan a valorarme por quién soy, y no por lo que puedo darles. Tal vez cuando Valentina entienda que la vida no se trata de comparar quién tiene qué. Tal vez cuando ustedes se den cuenta de que me perdieron mucho antes de esta noche. Simplemente no se habían dado cuenta». Y con eso salí. Manejé la casa en silencio absoluto, sin música, sin lágrimas. Solo ese silencio profundo que sientes cuando algo fundamental ha cambiado dentro de ti. Cuando llegué a mi departamento, ese departamento pequeño y acogedor que mi familia apenas había valorado, me senté en el sillón y miré alrededor. Las paredes que había pintado yo misma, los muebles que había escogido con cuidado, los libros que había leído, las plantas que cuidaba, los recuerdos de viajes que había hecho sola pero que fueron increíbles. Y por primera vez en años, no sentí ese hueco en el pecho. No sentí que algo faltaba. Mi teléfono comenzó a sonar. Era mi madre. No contesté. Luego mi padre.
Tampoco contesté. Mensajes de Valentina. Los leí pero no respondí. Lo siento, no sabía. Por favor, hablemos. Tal vez hablaríamos, eventualmente, cuando estuviera lista, cuando ellos realmente entendieran lo que habían hecho. O tal vez no. Tal vez esto era el cierre que necesitaba. El final de un capítulo que había durado demasiado. Los días siguientes fueron extraños, silenciosos, sin las llamadas constantes pidiendo ayuda, sin el estrés de ser la solucionadora de problemas. Y aunque había momentos de duda, momentos en los que mi instinto me decía que volviera, que arreglara las cosas, que volviera a ser quien era, resistí. Porque algo había quedado muy claro esa noche. No puedes dar de un vaso vacío. Y yo había estado vacía durante años, llenando los vasos de otros mientras el mío se secaba. 2 semanas después recibí un mensaje de Valentina. No era una disculpa genérica. Era largo, detallado, honesto. Reconocía todo, el privilegio que había tenido, la falta de gratitud, el daño que había causado con sus palabras, y terminaba diciendo que iba a ir a terapia, que necesitaba trabajar en sí misma, que entendía si yo necesitaba espacio. Fue el primer mensaje genuino que había recibido de ella. No le respondí inmediatamente, pero lo guardé. Mis padres también escribieron una carta, no un mensaje, escrita a mano, reconociendo sus errores, admitiendo que habían sido injustos, que me habían tomado por sentado, que lamentaban no haberme defendido, no haberme visto realmente. No fueron suficientes para borrar años de dolor, pero fueron un comienzo. Hoy, 3 meses después de esa cena, estoy en un lugar diferente. Emocionalmente, mentalmente. He empezado a ir a terapia yo también, trabajando en establecer límites saludables, en soltar la necesidad de ser validada por mi familia, en entender que mi valor no depende de lo que puedo hacer por otros. He visto a mi familia una vez desde entonces. Un café breve con mi madre. Fue incómodo, pero civil. Ella lloró, yo mantuve mi compostura, pero fui amable. Le dije que necesitaba tiempo y ella lo aceptó. No sé cómo será mi relación con ellos en el futuro. Tal vez nos reconciliemos completamente. Tal vez mantengamos una distancia cordial. Tal vez algunos lazos simplemente no se pueden reparar del todo. Y eso también está bien. Lo que sí sé es esto. Nunca más voy a permitir que alguien me haga sentir menos por las decisiones que he tomado en mi vida. Nunca más voy a disculparme por ser soltera, por enfocarme en mi carrera, por vivir sola y disfrutarlo. Nunca más voy a dar hasta quedar vacía. Mi vida no es perfecta. No tengo esposo, no tengo hijos, pero tengo paz, tengo estabilidad, tengo libertad. Tengo amigos verdaderos que me valoran. Tengo una carrera que amo. Tengo un hogar que es mi refugio. Y tengo, por primera vez en mucho tiempo, respeto por mí misma. ¿Fue doloroso lo que pasó en esa cena? Absolutamente. ¿Me arrepiento de haber dicho lo que dije? No, ni por un segundo. Porque esa noche recuperé algo que había perdido hace años. Mi voz, mi dignidad, mi derecho a ser vista y valorada. Si estás escuchando esto y te identificas con mi historia, si tú también eres la persona que siempre resuelve todo, la que siempre da, la que siempre sacrifica, quiero que sepas algo. Está bien poner límites. Está bien decir no. Está bien priorizar tu propia vida. No te hace egoísta, te hace humano. Y a todos los que tienen una Valentina en sus vidas, alguien que constantemente los menosprecia, que no valora lo que hacen, que toma y toma sin dar nada a cambio, no tienes que tolerarlo. El hecho de que sea familia no significa que tengas que aceptar maltrato. El amor no debería doler tanto. Esa cena cambió mi vida. No porque destruyó a mi familia, sino porque me liberó. Me dio permiso de vivir para mí misma, de construir la vida que quiero, no la que otros esperan de mí. Y eso, sin importar lo doloroso que fue el camino para llegar aquí, no tiene precio. 3 meses después, sigo adelante, un día a la vez, reconstruyendo, sanando, creciendo. Y por primera vez en mi vida adulta, sintiéndome completa exactamente como soy. Porque resulta que no necesitaba un esposo o hijos para tener una vida plena. Necesitaba respetarme a mí misma. Y ahora lo hago.